En cada palabra hay una huella, en cada silencio un mensaje. Este es un espacio donde las historias personales se convierten en puentes y las conversaciones en ecos que viajan directo al corazón. Bienvenidos a Ecos del Alma, un podcast donde hablamos con conciencia, escuchamos con el corazón Y descubrimos juntos que detrás de cada voz hay un universo esperando ser contado. Hola, hola, ¿qué Hola, tal? bueno, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de Ecos del Alma, donde de nuevo tenemos una invitada súper especial. Este capítulo va a ser muy interesante. Sí. Entonces le damos la bienvenida a Natalia, ella es médico y vamos a hablar de muchas cositas, historias, de lo que ella se dedica, en cómo ha enfocado su profesión y nada, entonces le damos la bienvenida a Natalia. Natalia, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Natalia, entonces vamos a iniciar con una pregunta que siempre iniciamos en Ecos del Alma, que es ¿quién es Natalia? Bueno, yo soy una mujer que es apasionada por la salud, cómo tratar la enfermedad, cómo sanar el cuerpo humano, cómo conocerlo. Y he dedicado toda mi vida a esto, como al servicio de sanar a mí y a los que me rodean y a eso he dedicado toda mi vida. Qué bueno, a mí me encanta eso. Natalia, bueno, ya nos dijiste quién eres, que eres una mujer apasionada por estudiar el ser humano en diferentes aspectos. Ahora cuéntanos exactamente, pues ya dije que eres médico, pero exactamente qué haces con tu profesión. Bueno, yo soy médica del CES, me especialicé en urgencias, trabajé como urgentóloga varios años, como médica de barco, pero en los últimos años he tomado un giro en mi profesión tratando de buscar más la raíz de las enfermedades. Entonces he empezado a estudiar la raíz emocional y la raíz energética de las enfermedades utilizando como los abordajes de la medicina china o de la medicina ayurvédica. O de la sanación emocional en general. Súper. Bueno, Natalia, entonces cuéntanos, pues obviamente queremos saber cómo fue que obviamente tú estudiaste medicina, te graduaste y empezaste pues a ejercer tu profesión normal, ¿cierto? Como todo médico en un hospital o en alguna entidad así. Pero ¿qué te llevó a meterte por este cuento, por esta parte de la medicina? Bueno, al principio hubo como una frustración, sobre todo en la enfermedad crónica, porque la medicina convencional se queda corta muchas veces tratando solo el síntoma y no puede ahondar en las partes emocionales y mentales de cada persona porque la medicina convencional la separa. Entonces hay un médico solo para la mental, hay un médico solo para lo emocional, si es que los hay, son muy pocos, Sí. y hay un médico solo para lo físico. Entonces desde lo físico se puede tratar el síntoma, pero la raíz sigue ahí. Entonces, cansada como de seguir recetando los mismos medicamentos para las mismas enfermedades que sabía que no iban para ninguna parte, empezó mi búsqueda a través de las diferentes medicinas para complementar esto y no solo ayudarles con el síntoma que está bien, sino que ayudarles a sanar de raíz. Ok, entonces, por ejemplo, cuando tú tratas a un paciente, ¿cómo lo abordas? ¿Cierto? Un paciente que te llega con un dolor crónico o bueno, con un tema físico, ¿cómo llegas y lo abordas desde esta perspectiva que utilizas en la medicina? Sí, entonces, primero, entender que es un ser humano completo, ¿cierto? No es un cuerpo, no es una enfermedad, es un ser humano. Entonces, primero, me hago como una idea de su estado social, con quién vive, sus relaciones, cómo están. Después, una idea de su estado emocional, qué conflictos tiene en ese momento y sobre todo qué conflictos lo rodean a la enfermedad. Si la enfermedad está hace 5 años, bueno, ¿qué te está pasando emocionalmente, espiritualmente hace 5 años? Y una vez se hace como esa toma de conciencia de relacionar ciertas circunstancias de la vida con la enfermedad, ya es como una traducción. Mira, el cuerpo, o sea, el mundo, la vida te habla, el cuerpo te habla. Esta es la traducción. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y en ese momento utilizo un aparato que se llama Healy, que es un aparato para leer los diferentes bloqueos emocionales que tienen las personas, y ahí queda como muy claro que un aparato no tiene forma de inventarse nada, sí. Queda como muy claro los bloqueos emocionales que están afectando los órganos específicos donde la persona tiene el síntoma.
Entonces ya hay un entendimiento global de la enfermedad, donde no solo veo la vida como mi aliada, porque la vida me está tratando de enseñar algo, sino que veo mi cuerpo como mi aliado. No es mi cuerpo mi enemigo, mi cuerpo que me falló, mi cuerpo que pereza, mi cuerpo, yo otra vez con este dolor, no sirve para nada, nací mal, es que mi herencia, es que mi familia, es que este accidente, y somos pegados de un montón de cosas del pasado que nos impiden realmente sanar. Entonces una vez se suelta todo eso, se entiende el mensaje en tiempo presente, se empieza el camino de la sanación, que es comprender el día a día, comprender hacia dónde quiere mi cuerpo y la vida que yo evolucione, dejar de resistirme. Y esto se convierte casi que en una práctica espiritual. Entonces la enfermedad, el acompañamiento se convierte también en un camino espiritual. Y finalmente, en lugar de mandar muchos medicamentos, me gusta más tratar con alimentación y con plantas medicinales. Súper. Y tú entonces, digamos que cuando te empezaste a involucrar en todo este cuento de esta parte de la medicina, empezaste como a investigar y no sé, estudiaste, o sea, hay como cursos de eso, o simplemente pues conociste otros médicos tesos en eso y aprendiste de ellos. ¿Cómo fue como el aprender y tener ese conocimiento de esta parte de la medicina? Bueno, inicialmente empecé a hacer unos cursos de energía, como de entender la energía, hice como un tipo de Reiki, se llama sanación Ok. universal, energía universal, y trabajaba en la UCI en ese momento, en pandemia, y yo le ponía las manos a los pacientes en la UCI y empezaba a mirar. En ese momento todavía me daba pues como mucha vergüenza con los colegas, Claro, entonces sí. escondida empezaba a Pero ya mirar, por un ladito. pasaba alguien y yo le sobaba la cabeza y empecé a notar que de pronto sí había diferencia. Y ahí empecé a notar que no solo uno podía cambiar la energía con las manos, sino con la actitud del médico. Entonces ahí empecé mucho a tratar de motivar a las personas a sanar, más que decirles usted se siente aquí, recibe este medicamento, que nosotros lo vamos a sanar, más a motivarlos. Y eso también me llevó a ver que eso hacía el cambio en la energía directamente el paciente, Hacía la no yo, diferencia. hacía la diferencia. Entonces ahí yo dije, tengo que estudiar sanación emocional porque lograba como identificar el bloqueo que tenía la persona ahí, pero yo no tenía entrenamiento para decir, listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces estudié algo que se llama bioneuroemoción. Okay. Bioneuroemoción. Sí, Sí, súper bacán. Sí, yo Ok. escuchaba sobre eso. es una, pues yo lo estudié con un instituto de un señor que se llama Enrique Corbera. Ay, no, en serio, yo lo amo, yo Yo lo sigo en lo, redes sociales, me encanta, ese man es un teso. sí, es espectacular. Sí, Para mí, pues, la tiene muy clara sí, de todo. Y entonces él aborda mucho la enfermedad, desde qué nos quiere decir la enfermedad, como nuestro A nivel maestro. emocional. Sí, Ok. entonces, y no solo la enfermedad, sino también los conflictos. Ay, casi te tranquila. atropello. Y estos conflictos también hay que traducirlos, entonces es traducir estos conflictos y utilizar todo a nuestro favor. Entonces, a partir de ahí, claro, mi vida también se empieza a transformar con este conocimiento y yo decido dejar la medicina convencional y abrir un consultorio para mezclar todo este nuevo conocimiento pues, que había adquirido. Bueno, tú nos hablaste también que eres urgentóloga, pues eres Sí. médico de urgencias. Cuéntanos esa experiencia. Ahora que tienes como ese conocimiento, en ese entonces no lo tenías No, como tan solo fue claro, ¿cierto? como el último año, los Listo. últimos 2 años. Entonces, pues como ahora que tienes ese conocimiento, cuando trabajabas como en la parte de urgencias, tal vez ahora qué piensas de cómo se pudo haber abordado como esos pacientes. Ahorita hablábamos que pues para mí un médico de urgencias es muy teso porque es el médico que recibe como de primerazo las situaciones de los pacientes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensarías tú que se debería abordar, digamos, porque yo creo que es un momento muy crucial de un paciente cuando llega a ser abordado por un médico, cómo se debería como abordar, ya teniendo como este conocimiento? Bueno, lo que pasa es que en urgencias es como mucho de la acción. Eso. Entonces ahí pues no hay mucho, más que de pronto una actitud interna como médico,
de calma, de comprensión de lo que está pasando, para ejercer como un buen liderazgo y un buen acompañamiento a la familia. El paciente que está en estado crítico, en ese momento, generalmente el nivel de conciencia no está pues Hay que alto. estabilizarlo como Sí. sea y ya. Pues imagínate unas urgencias, o sea, sí. Sí, pero digamos que más adelante me parecería maravilloso que un hospital empezara a mezclar todas estas Que lo técnicas, ¿cierto? integrara. Sí, que integrara como el bienestar del paciente, porque listo, una vez la vida está fuera de peligro, ya entran a jugar otros temas de comodidad, de paz, de calma, de sentirse cuidado, protegido, Generar armonía en la persona. generar armonía, que no pasa, ¿cierto? En un hospital, y mucho menos en urgencias, lo que la gente siente es miedo y caos. Sí. Y miedo y caos es lo que más enferma. Si uno mira, hay unas escalas de vibración Sí. de las emociones el miedo y la culpa son lo que más bajito vibra. Si estamos vibrando ahí, eso es antisanación, pues es lo que más nos impide sanar. Entonces yo pienso que los hospitales sí deberían ir virando, sobre todo en hospitalizaciones o incluso en la UCI, hacer ambientes que piensen más en la armonía del ser humano y en la armonía de todo el entorno, incluyendo los médicos, porque también estar en ese mundo 12 horas al día, comiendo mal, sin tomar agua, sin ir al baño, porque muchas veces es uno tras otro y uno empieza como a olvidar sus propias necesidades, también nos vuelve más rígidos, más tensionados y menos en contacto pues con esa armonía que deberíamos intentar tener para generar un lugar de sanación, no un lugar de cura, sino un lugar que sana. Yo quiero entrar un poquito más en detalle de en qué momento tú decidiste iniciar este proceso hacia lo holístico, ¿sí? A lo integrativo con la medicina general, ¿sí? Digámoslo de alguna manera. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de fondo de quiero hacer este cambio? Bueno, hubo varias cosas. Primero, ya venía pues con esa necesidad de buscar algo más porque sentía que la medicina convencional tiene un límite físico que es muy útil, pero finalmente un límite. Y el ser humano es completo. Y segundo, también en mi vida, pues tuve a mi hija y a raíz del nacimiento de mi hija, yo creo que todas las mamás se pueden conectar con esto. Uno desarrolla una sensibilidad, especialmente con los niños, muy, pues es como un corazón abierto totalmente. A uno sobre lo todo, toca impresionante sí, todo lo que tenga que ver con los niños, sí, total. exacto. Entonces, especialmente en ese posparto, pues que para mí fueron como 2 años, uno está totalmente, uno está abierto. No sé más cómo explicar esto, Sí. es como una vulnerabilidad grande, Emocional. emocional, sí. Sí. Entonces, si me llegaba un caso difícil, especialmente si involucraba a un niño, con casos como de injusticia o de negligencia o de Maltrato. maltrato, maldad contra Un un ser niño, tan un ser pequeño. indefenso, Ay, sí. para mí me quebraba. Entonces, pues uno como urgentólogo en un servicio de urgencias, ya vengo, voy a ir a llorar. Sí, no. No, como médico no le hace. Deme un break, Total. ya regreso. Va a llorar y atiendo el niño. Entonces, sí, o escuchar el llanto de un niño y uno aquí con el corazón en la Ay, mano. no, muy teso. Llega un niño muerto, por ejemplo, y uno desde tener que decir a los médicos, pues uno tiene médicos generales que lo apoyan, oye, atiéndelo tú, no soy capaz. Uy, no, qué difícil. Entonces todo eso me hizo, no, yo necesito algo pues que no me exponga así de esta manera en este momento, mientras por lo menos uno aprende como a cerrar, gestionar. a gestionar eso. Hasta ahora sigo igual de sensible. Sí, no, Mi ya hija cuando uno es tiene- mamá se queda Te con eso. aperturaste. Sí, ya tiene 4 años y yo sigo muy sensible. Pero esto también me abrió puertas a sentir mucho más las energías, mucho más a la otra persona y mucho más sutil para poder entrar a hacer una sanación emocional. Como más humano. Más Eso. empático hacia el otro. Sí, uno ya puede leer más fácil estados emocionales de las personas, estados emocionales propios, porque una vez es como analfabeta de lo que siente, porque no nos han enseñado como a sentir nuestro cuerpo, Entenderlo, ¿no? Al a final. entenderlo, entonces uno va como reaccionando por la vida, pero una vez uno entiende cómo se sienten los demás, es como una empatía mucho más sana, porque uno antes es una empatía que de pronto a veces
uno da más de la cuenta o se entrega de la forma que no es. En cambio así uno como que visualiza mejor límites, se protege mejor. Bueno, me abrió otro mundo, otra perspectiva a una medicina que yo antes no tenía acceso. Entonces también la Súper. maternidad fue también como el catalizador de esta medicina. Natalia, por ejemplo, tú ahorita, pues antes de grabar, hablábamos sobre, por ejemplo, que tú hablas de pandemia, que fue pues Sí, un fueron momentos difíciles capítulo, para un todos. momento muy difícil para todos y que digamos ahí pues fue un momento donde las personas pues eran luchando con su vida literalmente y los médicos pues obviamente haciendo su trabajo, pero que veías que o sea, que tal vez siendo más empático con el paciente, dándole aliento, con una mejor actitud, eso podía marcar la diferencia en que se sanara o no. O sea, cuéntanos cómo eso, cómo influye esa actitud que un médico, esa positividad, esa energía puede transmitirle a un paciente y que eso en realidad les puede ayudar a sentirse mejor, a mejorarse, a aliviarse. Sí, totalmente. Como que en pandemia eso fue demasiado obvio y claro. Como que uno ahora lo dice y suena pues obvio, eso ayuda, pero la verdad para uno como médico no es obvio. Uno piensa que tiene que poner muchos medicamentos, trasnochar mucho, está muy pegado. Pero tuve, por ejemplo, una paciente, era una chica joven, estábamos en la UCI solo de COVID, y de estos casos que uno no entiende, pero ¿por qué no mejora? ¿Cierto? Usted tiene todo, es joven, es sana, y todos los días para atrás, y ya llega un límite donde la persona, donde hay que intubar, pues porque es eso o muere, ¿cierto? Entonces, pero nadie quiere una intubación, entonces uno como médico prolonga ese momento, da oportunidad, da chance, pone una cosa a la otra. Y más en el COVID que no había un protocolo establecido, sino que era todo el mundo, literalmente todo el mundo intentando aportar que una cosa, que la otra, que me sirvió esto, que me Eso era sirvió. prueba y error. Sí, ¿Qué es eso? entonces uno con eso, entonces uno como que sabe que listo, la medicina aquí está en pañales, vamos a animar a esta persona. Y un día llego yo y hola, bueno pues ánimo, sentada, porque era acostada día y noche, sentada, respirar, hacer los ejercicios, te estamos cuidando, te estamos apoyando, te ponemos todo lo que quieras, pero tú tienes que poner de tu parte, esto es tuyo, esto es todo tu esfuerzo, toda la actitud que tú le pongas, de eso depende tu vida en este momento. Y esa pelada me abrió esos ojos y como que algo, el mensaje le entró como era, y esa pelada el otro día estaba sana, de alta. O sea, eso fue ¿En mágico. serio? Entonces yo Qué digo, brutal. como que esta es como la verdadera magia. Sí. Ese poder que tenemos de inspirar, de motivar, de creer que sí podemos sanar. ¿Y cuál es, como decir, la magia mala? El miedo, ¿cierto? Porque también tuve otro paciente que era un pelado de 20 años, un cuajo, uno lo veía así en la cama, Grande. un cuerpo grande, cuajo, se notaba que hacía ejercicio, pues ninguna enfermedad, pero uno miraba su cara y era de pánico. Ay, qué pesar. Claro, porque era un niño, pues tenía alrededor Súper de joven. 18 años. Y por más que dábamos calma, tranquilidad, vas a salir de esta, tranquilo, la mente de miedo, y él no tuvo un desenlace favorable. Entonces, cosas tan importantes como ese cambio de actitud, que claro, el entorno ayuda, pero la persona tiene que aceptarlo, ¿cierto? Claro. Yo acepto que me des calma, yo acepto que me motives, o yo no lo acepto, que es también una posición de algunas personas que no pueden sanar, ¿cierto? Porque no aceptan la motivación, no aceptan la esperanza, la posibilidad de, sino que se comen el cuento que esa enfermedad es terminal, que esa enfermedad que ya todo el mundo se muere, que nadie pasa de eso. Entonces, eso también va dando una información a nuestras células donde no hay recuperación posible si la persona misma no tiene fe en que sí lo puede hacer. Ok, por ejemplo, en este momento pues pienso como esas pacientes que son diagnosticados con una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, ¿cierto? Normalmente pues en la medicina convencional los pacientes van, los diagnostican, mira, tienes que tomarte estos medicamentos y así se trata, ¿cierto? Pero no ven más allá, ¿cierto? No ven esa parte emocional, el entorno, esa parte mental que pues claramente ya se ha demostrado que las enfermedades tienen ese componente emocional también. Entonces, no sé, tú que estás en este mundo, ¿cómo creerías tú que un paciente que se le da un diagnóstico así, cómo lo llevarías tú
como con esa parte emocional también y mental, o sea, tú combinas las dos, o sea, también mandas medicamentos, pero haces esto, o prefieres restringir un poquito medicamentos y meterte más por ese lado, o sea, ¿cómo lo equilibras o cómo lo manejas? Depende más como del paciente. Hay pacientes que están totalmente entregados a la medicina convencional, ¿cierto? A ese paciente no se le puede quitar nada de la medicina convencional porque él en su mente tiene toda su fe puesta ahí. Entonces es como ir jugando. Simplemente permitir que la medicina convencional nos compre tiempo, porque sí puede comprar tiempo con estos medicamentos para hacer el trabajo emocional o espiritual o mental que haya que hacer, pero los dos a la vez, ¿cierto? No dejarle a la medicina convencional el 100%, porque estas enfermedades no tienen cura desde lo físico. Debe ser una cura holística, ¿cierto? Que incluya la mente, emociones y espíritu. Entonces depende más de la persona, pero en cambio si la persona ya pasó por lo convencional, ya se decepcionó o digamos quiere complementar, esa persona ya está lista para hacer un todo alternativo, ¿cierto? Hacer un todo, entrega de sanación emocional, sanación mental, trabajar con su mente, trabajar sus emociones, trabajar su entorno, ayudarle a su cuerpo con la alimentación, con todo esto. Esa persona podría intentar solo holístico, pues solo bienestar, porque ya se saturó, ¿sí? de las otras ayudas o ya no las necesita, pero es otro tipo de paciente, no se pueden tratar igual. Okay. Y lo que yo intento hacer es combinarlos, porque en general la humanidad está en esa transición. Casi pocos están solo, soy alternativo, eh, y de pronto a veces los que se tiran así solo alternativo y rechazan lo otro, de pronto lo que necesitaban para sanar era precisamente conciliar. Entonces uno no sabe cuál es el proceso de cada persona, pero cada persona sí lo va diciendo. Entonces es como muy individual el proceso. Ok, entonces, por ejemplo, tú nos contaste que utilizas un aparatico que se llama Healy y entonces esto tú se lo pones a la persona. Sí. ¿Cómo es ese proceso con el Healy, la información que ves y todo esto? Sí, para mí, como yo no soy psicóloga ni psiquiatra, aunque siempre me ha encantado pues la psiquiatría, eh, yo necesitaba un puente entre lo físico y lo emocional, porque muchas veces uno puede percibir cosas desde la energía, bloqueos, uno habla de chakras o meridianos, y uno sabe que el corazón se bloquea por estas cosas y los chakras estos, pero a veces la persona no quiere hablar con el médico, o ni siquiera hablar con ella misma, quiere aceptar que de pronto un divorcio de hace 20 años todavía lo está afectando, que tiene el corazón destrozado por eso, o que de pronto su mamá se murió y él quedó con una culpa por haber no hecho X o y la gente enterró ese tema y no lo quiere tocar. Pero entonces con el Healy es como una herramienta que él saca la información, que O sea, él la detecta. eh, me dice qué meridiano me está afectando. Entonces, si me afecta el meridiano corazón, un duelo que no hice con mi padre, por ejemplo, eh, yo ya sé que si mi corazón está fallando, tiene que ver con ese duelo que está fallando ahí. Entonces, es mucho más fácil yo decirle a la persona, mira, tienes un duelo no resuelto con X o Y. Entonces ya ahí la persona, sí, mira, es que a mí me pasó esto, es que a mí es como un camino diferente. Yo no dependo de que la persona sepa cuál es su duelo, ¿cierto? Porque a uno en la vida le pasa muchas cosas. Sí. Uno a veces está tan desconectado ni sabe qué es lo que realmente le dolió y qué no. Y a uno creyó, terminó con alguien o perdió a alguien. Y yo sí hice el duelo fácil. Y mentira es que ese duelo lo alcanza a los 20 años, pero con toda. Y fue que le pusimos territa y ahí está. Y eso va causando ya, o sea, ya hasta el final el cuerpo habla. Claro, el cuerpo siempre estuvo hablando, pues es que lo ignoramos hasta que habló. En cambio el aparato me traduce y me dice, mira, no has podido sanar de X o Y enfermedad porque todavía tienes estos bloqueos. Entonces, qué pena te interrumpo ahí. O sea, el Healy te da la información como que hay un bloqueo en cierto órgano y te da como la información de los por qué ese bloqueo, o sea, como por qué podría ser y ahí es donde empiezas a indagar. Exacto. Por ejemplo, te voy a decir algo que es frecuente en nuestra sociedad. En nuestra sociedad es frecuente tener conflictos con el padre, porque en general, y esto se ve desde muchas áreas,
Colombia es un país con un padre herido, ¿cierto? Aquí desde que nos conquistaron hasta que llegamos hasta ahora, pues el masculino ha sido como muy mal visto. Y esto nos hiere a todos por igual, hombres y mujeres. ¿Cómo se manifiesta esto en el cuerpo? En el meridiano pulmón. Esto es lo que más he visto. Entonces, ustedes pueden empezar a detectar quiénes son los que fuman o quiénes son los adictos al vapeo o al cigarrillo, o que empiezan ya con la edad a sufrir enfermedades pulmonares. Son aquellas personas con conflictos no resueltos con el padre. Entonces en el aparato me muestra, tienes tu meridiano pulmón bloqueado porque hay un conflicto y el padre se divide en muchas cosas. Puede ser conflicto con la autoridad. Ok, A sí. mí me da rabia que me manden, yo le tengo rabia a la policía, yo siempre veo un tráfico y ya pienso que me va a robar, que es un corrupto, el presidente es lo peor. Y aquí somos muy dados a atacar el masculino por X o Y. por lo que sea. Claro, Sí, y el padre, claro, lo dices padre porque es como, el padre se ve como la autoridad, ¿cierto? sí, Entonces Es la ya eso figura. es la es la figura. figura, pero autoridad Puede ser estamos una hablando mujer, de sí. diferentes aspectos, ¿ok? No es algo de género, Sí, es una energía. ok. Porque digamos que volviendo como a la psiquis humana más básica, en la familia, la figura del padre debió haber sido como esa figura, ese arquetipo del rey. Alguien sabio, justo, que provee, que nadie tiene hambre. Yo en ese aspecto, cuando nombras de los arquetipos y la figura, me suena mucho también a lo que se trabaja en constelaciones familiares, Sí, el mundo como sistémico, ¿no? De cómo debe estar compuesto el sistema, el orden, diferentes aspectos que se ven. Cuando mencionabas el tema de las personas que fuman, que tienen que ver con eso, yo digamos que de las pocas cosas que conozco en este aspecto, tengo entendido que todo lo que son aspectos de pronto de fumar, de tomar, de todo este ámbito, drogadicción, tiene que ver con la relación del padre. Eso lo he visto ya lo has visto. sí, Es en que todo algunas se empieza cosas. como a juntar. Las adicciones, Sí, todo lo que son adicciones, tiene que ver con la relación del padre. Eso lo he visto ahí en algunas cositas, pues a nivel general. No es que sea un experto en sí. el tema, pero lo he visto. Ok. Porque mira que si yo no tengo la autoridad del padre en mi psiquis, pues la puede haber ejercido una mujer, ¿cierto? No importa. Internamente yo no tengo autoridad tampoco, porque en mi mente hay una voz que es la voz del padre, pero si yo juzgué a mi padre porque, digamos, fue un borracho, lo que O un sea, padre o que ausente. no estaba, ¿cierto? Esa voz yo es como si no la pudiera escuchar. Entonces mi voz del padre está distorsionada y es como en los cuentos de hadas el duende o el malo, pues que es un masculino que es corrupto, que hace trampa, que entonces ya ese masculino que nos gobierna aquí a la mayoría empieza a no ser ese arquetipo que tenemos. Entonces eso lo empezamos como a pasar de generación en generación. Digamos, las constelaciones lo dicen así, pero hay un psiquiatra que trata este tema que se llama Carl Gustav Jung, Ah, ok, sí. y en el Muy proceso bueno. de individuación humana está que en la adolescencia debe ingresar la voz del padre, como que la voz de la madre debe, pues pierde importancia relativamente y el padre debe impulsar a la vida, debe darte confianza. Cuando eso no pasa, uno no se siente en libertad. Y cuando uno no se siente en libertad, tampoco tiene la autoridad interna porque no tiene la voz del padre, no confía en uno mismo. Entonces vienen las adicciones, vienen los problemas con el meridiano pulmón energéticamente y eso, como todos somos vibración, modifica mi entorno, que también es vibración, y me genera los problemas que tiene Colombia, que somos un país con el masculino tan enfermo, que solo es un problema de percepción, ¿cierto? No es desidentificarnos con esa herida, pero sí mirarla, entenderla y abrazar al masculino que tenemos acá, ¿cierto? Dejarlo de juzgar, esa sería como la solución colectiva a nuestras enfermedades pulmonares y a nuestras adicciones, que pues no gratuitamente somos el país más famoso del mundo por las drogas pues de la coca y esto, eso no Sí, es gratuito. eso es total. Entonces es por nuestro masculino, que tampoco es culpa de nosotros, es una historia muy fuerte desde que nació el país que tenemos que transformar y en este momento tenemos las herramientas.
y todas las disciplinas apuntan a lo mismo, ¿cierto? La psiquiatría, la energía, las constelaciones, y ahora desde la misma medicina. Ok, entonces lo que hace el healing entonces es como detectar ese bloqueo en cierto órgano, te da la información de lo que posiblemente puede estar como pasando la persona y ya tú le das la información pues como al paciente, mira, está, tienes este bloqueo por esto y esto, y ya el paciente pues obviamente te suelta también la información, como que ya el paciente yo creo que dice, ah, claro, Claro, sí. uno abrió una ventana que él tenía ya bajo llave, enterrada. Digo, esto ya lo Sí, superé. pero yo pensé que Mentiras. ya, yo me sentía súper bien. No, eso uno entra, pero a la fija. Yo creo que eso es la mejor herramienta de un psicólogo, porque no le toca a uno quitar capa por capa, sino que entra uno, mira, por ejemplo, en estos días, esta semana tuve una paciente que le salió una herida muy profunda con su madre. Y yo, bueno, no, aquí me dices que en este chakra, en el meridiano pues del vaso, que es el que pasa por acá, tienes un dolor con tu madre. Toco esa palabra y ya se abre la puerta al llanto. Y el llanto es la sanación, entonces es lo más bonito, porque el cuerpo lo único que quiere es ser escuchado, ni siquiera quiere que sanes el trauma, ni que le hagas, pues, o sea, obviamente si uno quiere hacer terapia es maravilloso, pero solo quieres ser visto, o sea, reconoce lo que pasaste, reconoce que fue duro, porque también nos queremos hacer las duras, las que no me dolió, no me duele, pues como A Sí, ver, dicen. sí, y no me el hombre importa. también, ¿no? Porque al final yo soy fuerte, yo soy el que todo lo Eso, puede. y como los hombres lastimosamente les han enseñado que tiene que ser fuerte, que los hombres no Es lloran, la, que la no sé figura, qué. ¿no? Que se ha creado. Claro, sí. Entonces, primero eran los hombres los que no podían llorar y ahora las mujeres tampoco podemos, Ah, también sí. tenemos que Las ser. mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ah, sí. Sí. Un mensaje ahí como... Entonces, cuando llorar es un regalo, pues Sí. en la filosofía llorar va de los ojos a la boca porque es nuestra propia medicina, es como diseñada. Yo diseño mi medicina Ay, desde yo no mi lo visión. había... Ay, qué nota, sí, tiene todo el Sí, sentido. Dame más información, por favor. O sea, tiene el sentido de que, claro, las lágrimas caen y por lo general uno se chupa las lágrimas literal. Sí, Claro, el eso es llanto que medicina. está ahí. esa, Ay, qué esa bonito. Es que el agua que cuerpo se es tan libra perfecto. A es mí me encanta el perfecta. cuerpo también. Es que eso es como el fin de todo eso, es entender que el cuerpo es Sí. perfecto, el cuerpo quiere sanar, el cuerpo sabe sanar. El problema es que nos hemos llenado de bloqueos y creencias y patrones que nos lo impiden, ¿cierto? Por ejemplo, no llore. Eh, Le acabaste de quitar una Si medicina. lo programaste Sí, ya para no ya, llorar. Sí, ajá. uno crece sin llorar hasta que, pues yo crecí sin llorar ya hasta como hasta los 30. Y ya ahí ya abrió una llave y no la ha podido cerrar. Llora mejor, es como yo lloro Estás despidiendo un liberando avión ahí. de carga. Libere y libere, libere, libere. Sí, ya por todo se me pone el ojo aguado. Sí, por ejemplo, o sea, es que eso me lleva, yo siempre pongo este ejemplo y es cuando una persona, por ejemplo, sufre de la tiroides, Total. que normalmente, o sea, yo lo que he leído es que está relacionado con las personas que no expresan lo que sienten, sino que no se expresan. Entonces Sí. mira cómo el cuerpo, o sea, se manifiesta de una manera y cómo tiene relación, como la forma en que has llevado tu vida o cómo te has comportado. Sí, o sea, ese es otro caso que es muy común en nuestras Sí. mujeres, Sí, sobre en las todo mujeres, la que tiroides. Sí, yo sí he sí, notado que hay más mujeres que sufren el tema de tiroides, sí, ¿cierto? y eso hubo un boom de un momento a otro, todo el mundo está tomando levotiroxina, que es como lo único, pues lo que tiene la medicina Para tratarlo. para tratarlo, pues para suplementar esta hormona que Ok. se empieza a producir en menor cantidad. Y siempre el aparato te va a detectar tu falta de expresión, ¿cierto? Y también te detecta por qué tu falta de expresión, ¿cierto? Ok. También puede ser alguien muy autoritario en tu infancia, que pensaste que no podías hablar, de pronto no te sentiste valorado, visto, sentiste que tu opinión no valía. Cualquiera de estas cosas pueden hacernos creer que no tenemos voz. Y esa energía ahí todo el tiempo bloqueada eventualmente afecta a la tiroides, que es un órgano súper importante, súper poderoso para el equilibrio hormonal, sobre todo el femenino, pues el de todos, pero el femenino. Eso tiene relación con el chakra garganta, ¿no? Sí, Que es la totalmente. expresión de la Sí, la voz. expresión de la voz. Pues las cuerdas vocales son un instrumento y generan vibración, y la tonalidad de la voz La es. expresión del verbo creador. Sí. Sí, total. Y ahora que se estudian las frecuencias, también me imagino que han visto gente que sana con sonido, ¿cierto? Ya empiezan los sanadores con tambor, los sanadores ¿Cómo llaman? Los cuencos. los Los Cuencos cuencos, tibetanos. cuencos. Ujú. con la voz, entonces ya está el canto medicinal.
y ya volvemos a tomar todas estas prácticas que se habían perdido porque se pensaba que no era algo científico, pero simplemente no existían los herramientas para medir la energía que esto produce. Pero Las ahora ondas sí, electromagnéticas que hay detrás de todo eso. eso, entonces ahora sí se sabe que si yo me expongo a ciertas vibraciones, yo puedo ser influenciada por esas vibraciones y ayudarme a sanar. A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy trabajando, poner en YouTube busco frecuencias, la frecuencia del amor. Entonces la pongo para armonizar siempre. Sí, eso es maravilloso. Me encanta. Sí, eso es como uno decir que a uno nada lo influye, pues que uno creer que uno es como una Soy murallita. esto y ya. Sí, no, uno todo el tiempo está en intercambio energético. Si nosotros nos pudiéramos ver energéticamente con unas cámaras que incluso ya existen, donde en nuestra aura ven como constantemente estamos aceptando o rechazando energías de otros. Entonces la música es un elemento maravilloso porque mezcla, pues no solo la estoy escuchando, sino que mi cuerpo está vibrando en esa frecuencia que me está regalando esa frecuencia de amor en ese momento. Y también por el contrario, si yo pongo un noticiero, Pues todo lo que hay me detrás de quiero eso. informar, ¿cierto? Pero también saber que todo el odio, o toda la violencia, toda la corrupción, Esa información como tan negativa. está entrando, ¿cierto? Y eso me está afectando. ¿Qué hago yo con eso? Lo tengo que sacar de mi cuerpo porque eso me disminuye mis niveles de energía. O sea, me disminuye mi sistema inmune y me vuelve más propenso a cualquier infección. Eso es como decir a las personas, hay que saber filtrar qué estamos viendo y qué Que estamos escuchamos consumiendo. para nuestro cuerpo, nuestro organismo. Sí, cuidar nuestro entorno, porque como creemos que sí, que no, que nada nos afecta, que somos muy fuertes, no, estamos en constante intercambio energético. Y hay que ser incluso bastante avanzado en el tema del manejo de la energía para protegerse. Uno generalmente anda, pasa alguien mal geniado y ya uno resultó mal geniado también. O la pareja llegó mal geniada al trabajo y ya está uno bravo con él porque llegó mal geniado. Eso es su energía de baja vibración ya llegó a la mía. Ya me ¿cierto? penetró. Sí, Ajá. ya me enganché y ya quedamos los dos vibrando en Eso, rabia. eso del cuento de que solo con contactos sexuales que se transmite energía, eso sí es puro cuento. O sea, eso ya el hecho de que estemos nosotros acá los tres también, ya También. estamos aquí compartiendo una cantidad de Claro que esta energía es muy información a nivel bonita. energético. Sí, sí, hay luz y todo. Mucha Eh, luz. yo tengo pues como una curiosidad y es por ejemplo las personas que son diagnosticadas con enfermedades terminales tipo cáncer, ¿cierto? Bueno, no sé, ¿qué más otras enfermedades? ¿Qué crees tú que puede desencadenar? O sea, has visto, de pronto has tratado y has visto como patrones específicos donde es que la gente que normalmente vive así o siente así o qué sé yo, termina con este tipo de enfermedad terminal. Patrones específicos. Sí, como qué puede llevar a desencadenar una enfermedad terminal. O sea, ya sabemos la parte científica, pues sabemos que un cáncer se da porque, ¿cierto? Hay como una multiplicación de células ya tumorales o algo así, y que hay cosas físicas, también alimentación, bueno, pero también como emocionalmente y mentalmente, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede estar pasando en esa persona que lo lleve a tener una enfermedad así? Bueno, como que cada caso es súper único, Sí, ¿cierto? Y claramente, depende sí. como también del lugar del cuerpo donde esté el cáncer. Ok, ¿Qué me ha parecido? Algo así pues como muy de pues de mis pacientes, de lo que he visto. de lo que has vivido. Sí, es como imaginarnos, si yo fuera una célula, cómo quisiera que esa célula se comporte con las células alrededor. Entonces, muchas veces como tenemos pues todos estos patrones y creencias, creemos que la forma de vivir en sociedad es poniéndonos de últimos o menospreciando nuestras necesidades o desconociéndonos. Es como me desconozco totalmente de lo que yo necesito. Si yo paso esto a una célula, imagínate, yo tengo un montón de células aquí y hay una de esas células volviéndose chiquita que para que las otras estén bien. Pero eso en biología no tiene ningún sentido. Eso se llama pues muerte celular programada. Ok. Entonces, cada una de mis células tiene un pequeño cerebrito que ahora se descubrió, se llama mitocondria. Y hay información de ADN que viene no solo del ADN de mi familia, sino de todos Pues mis la ancestros. evolución, sí, Sí, ajá. el proceso evolutivo. Y cada sistema tiene su patrón a sanar, pero siempre hay un ser en las familias
que tiende más a desconocerse como más fuertemente. Es como una especie de desvalorización muy profunda, porque puede que sí se quieran como externamente, que se cuiden y todo esto, pero en el fondo hay como una creencia de que para que los otros estén bien yo tengo que minimizarme. Y como esto no tiene límite, porque siempre eso es un patrón que continúa y siempre estoy pensando eso, mi célula cada vez está como más, Se reduce. sí, más arrugada, más vieja, más Empieza a enferma. transformarse de una manera no coherente. Exacto, sí. Y todo esto ya depende del área. Entonces, si es el de mama, por ejemplo, tiene mucho que ver con los hijos, con dolores del clan con los hijos y esta desvalorización relacionada con eso. Depende también si es la derecha o la izquierda, porque si es la izquierda, entonces es más la pareja. Pero esto tan detallado como que a mí no me gusta como decirlo tanto, Claro, porque ya sí. empieza todo el mundo, entonces Me yo duele quiero... esto, entonces por eso. Sí. No, cada Me persona dolió. tiene que Mi hacer... Cada pareja. persona. Algo está pasando con mi pareja. Sí, Sí, entonces no es para generar estrés de ningún tipo, sino ok, que cada sí. persona visualizarse. Si yo fuera un niño o una célula, yo sí me estoy cuidando bien, yo sí me estoy tratando bien, ¿cierto? Porque el diálogo mental también eh, todo el tiempo es como un ataque constante, que puede ser ataque, puede ser promoción o también puede ser un ataque. Entonces, todo eso, creer que soy menos, que merezco, me tengo que minimizar para que el otro esté bien, es como la principal creencia, yo diría, que hace que vayamos como en contra de nosotros mismos. Es como una especie de empatía tóxica. Ok, sí, es una empatía Hay tóxica. algo que tú mencionas y me causa mucha curiosidad, porque yo soy ingeniero. Entonces, yo soy ingeniero de software, pero dentro de lo que yo estudié veíamos una teoría que es la teoría general de sistemas. Y esa teoría se aplica pues a todo lo que nosotros llamamos ahora como sistema económico, sistema social, político, sistema, de lo que quieras, digestivo, sistema, bueno, multidimensional, lo que sea. Entonces, cuando tú mencionabas todo lo que tiene relación con las células, que es un mundo, un sistema, el ser humano de por sí es un suprasistema dentro de lo que habla la teoría. Entonces, claro, está lleno de muchos sistemas que funcionan de muchas maneras y que a la vez interactúan entre ellos para hacer un suprasistema, que es un sistema inmenso. Entonces, yo empiezo como a decir, ok, esa teoría se aplica pues al ser humano de una manera que uno dice, mire, no solo desde el ámbito físico, sino emocional, ya podemos hablar de sistema emocional, de sistemas multidimensionales, digámoslo así, para el ser humano, para tratar y trabajar aspectos de sanación. ¿Sí? Digamos que eso lo veo yo desde la perspectiva de lo que me cuentas y lo que yo conozco. Yo digo, bueno, chévere porque mencionas también el ámbito de las células, entonces hay que trabajar también con las células, hablarles. Me imagino que también ese es un proceso que las personas podríamos hacer, es hablar a nuestro cuerpo. Claro, de hecho es mucho más sano percibirse uno como un grupo de células, Ok. porque si uno se percibe como un grupo y uno tiende a preferir el grupo, ¿cierto? Uno tiende a preferir el bienestar del grupo al individual, pues es como un decreto que Sí, tenemos, ajá. como yo me sacrifico por el grupo, hay una gran población que tiene esa mentalidad. Si yo me considero a mí misma un grupo de células, es como que yo me, en esa empatía que yo tenía solo externa, es como que yo me metí ya. Y ahí yo soy empática conmigo misma. Y cuando yo me cuido, pero desde de verdad, somos un grupo celular que necesito que esté bien, en coherencia, entonces te voy a alimentar bien, voy a cuidar mis pensamientos, voy a generar mis espacios de calma, donde voy a lograr espacios de paz, voy a priorizar mi paz, mi calma, voy a ver que mis relaciones me traigan paz y calma, que no sean conflictos. Entonces, si uno empieza a tratarse así, la enfermedad no tiene cabida. O sea, me parece muy chévere eso que dices porque, bueno, si resulta que una persona va donde el médico y, ay, es que estás sufriendo esta enfermedad o tienes esta patología, en fin,
Yo pienso que una de las cosas que las personas pueden hacer, o sea, el médico les manda su medicamento, aunque pues si algo pueden ir donde Natalia, que es mucho mejor, más Directo, global. allá. Le abren la Pero ventana a lo que realmente sí, pero necesita. digamos que las personas, o sea, en este momento una persona que esté sufriendo alguna enfermedad, pues, si no tiene que ser algo grave, sino algo crónico, ¿cierto? Por ejemplo, que tiroides, que no sé qué, alguna cosa así, tú recomiendas como, hey, empieza a tratarte como bonito, también empieza a tratarte de manera emocional, o sea, de buscar espacios para ti. O sea, no es solamente, ay, sí, ya sufro de eso y me mandaban esta pastilla, no, pero aparte de eso, haz otras cosas a nivel de tu entorno, a nivel de trabajar en ti, de tu vida, para que eso también ayude, como dices tú, al final la enfermedad no va a tener cabida. Exacto. Tratarnos como nosotros tratamos a los niños, ¿sí? Entonces como eso uno también pues es Sí, un qué niño bonito todavía. ejemplo. Entonces, si yo fuera un niño me haría esto, me dejaría sin comer porque a veces nos ponemos a aguantar hambre o no tomamos agua en todo el día. Si yo fuera un niño me negaría el agua, no me llevaría, me pondría a aguantar, aguántese las ganas de ir al baño porque tiene que producir más. O mira que uno con los niños cuando se enferman, uno los mima, uno los consiente, los abraza y los trata lindo. Entonces, si uno está así, ¿por qué uno no tratarse así también? Entonces, súper bacano ese ejemplo. Sí, o por ejemplo cocinar. Ayer nada más tenía una paciente que me decía, ah, no, es que yo si tengo pareja, cocino súper bien, pero si estoy sola, me da pereza. Pido domicilio. Imagínense, o sea, qué triste. Qué triste. Porque como, o sea, porque tienes a una persona así, haces eso y para ti misma no que debería ser, pues no al revés, pero Igual, primero tú, o sea, sí, o sea, la empatía si estás inclusiva, me cuidando a incluyo. otros, Sí. si cuando tienes pareja lo cuidas con la alimentación así, le cocinas, pues ¿por qué no hacerlo contigo misma? Exacto, es como que, ay, yo no importo. Exacto. Y eso lo están escuchando cada una de tus células. Entonces, por eso es bueno lo de nosotros, ¿cierto? A nosotros escuchamos que ya no importamos. Ujú. No, antes voy a aprovechar que estoy sola y me voy a consentir haciéndome estos alimentos, que este me sana este me sana este tiene esta vibración, me estoy sintiendo bajita, entonces le pongo esto y empiezo a aprender esta sabiduría que nunca nos debió haber dejado, la sabiduría de los alimentos, que es nuestra primera forma más natural de sanar, ¿cierto? Que, que es lo primero que uno busca, comerse algo, ¿cierto? Cuando uno, pues uno se soba primero y después no funcionó, es que come algo, entonces lo mismo, primero me consiento y después me alimento, pues me consiento a través de la alimentación y así esté comiéndome un chicharrón, solo esa actitud hace que ese chicharrón afecte menos mis órganos. Ver el chicharrón como algo bonito, rico, que me va a sentar bien, Muy rico. con amor. De hecho, mira que yo por lo menos cuando salgo a comer o cuando estoy preparando mis alimentos y voy a comer, siempre doy gracias y es como una bendición a mis alimentos. O sea, los bendigo y luego sí pues los proceso ya. Entonces, eso es como también una opción que las personas podrían llegar a hacer. Total, mira que uno empieza a encontrar la ciencia detrás de las tradiciones que han Sí. tenido pues las diferentes culturas o religiones antiguas, que esto pues nos lo han enseñado de pronto las familias católicas, ¿cierto? O cristianas, bueno, no sé cuántas harán lo mismo, pero cambia todo. O sea, al medir la vibración de los alimentos, después de bendecirlos o después de ponerles energía o una intención, no hay necesidad de ser religioso, Sí, no. no, solamente saber que mi intención es alimentar mi cuerpo, cambia todo. Incluso la medicina de plantas, también he notado que si la persona está como abierta a esa vibración de esa planta, es muy mágica. Pero si cualquiera dice, no, yo estoy tomando ese toronjil que usted me dijo y eso no me sirvió, es como que no aceptan la vibración, ¿cierto? No hay esa intención, no hay esa apertura. Es igual que si lo que hablamos ahorita, si yo me siento aquí de mal humor y tú me aceptas el mal humor, o si yo estoy feliz y tú me aceptas la felicidad, lo mismo es la vibración de la planta. Tú lo aceptas o no lo aceptas. Por eso como que la gente piensa que no funciona. También porque no saben las dosis de las plantas, porque son difíciles de occidentalizar, Claro. porque siempre son manojos o porque no hay forma de saber los miligramos de tal sustancia en una planta. Pero entonces por eso va la intención, que es como una repotenciación que se puede medir ahora en Hertz,
y efectivamente limpia, sana, hace que entre mejor a tu cuerpo y todas sus propiedades se ven potenciadas. Es que, a ver, yo por ejemplo, con el tema de las plantas medicinales, yo creo full en eso. De hecho, yo soy, como saben, soy odontóloga y de alguna u otra manera también leía muchas cosas de plantas que uno puede utilizar para la boca. Por ejemplo, la caléndula, no la recomendaba. De hecho, hay enjuagues bucales a base de caléndula, por ejemplo. Pasta dental también. Pastas dentales que son también con ingredientes naturales, plantas medicinales, porque pues se ha comprobado que, por ejemplo, que la caléndula, por ejemplo, ayuda mucho con el tema de la cicatrización, pues por ejemplo en la boca, que es antibacteriana, creo que es Sí, también. también. Entonces, a ver, pues yo pienso que ya igual se ha estudiado mucho el tema de las plantas y es que es algo de la tierra, es algo que produce la tierra y que tiene muchos beneficios para la salud física. De hecho, eso lo utilizan mucho, no sé, esas tribus y indígenas, cómo se curan ellos a base de plantas. Y de Sí. hecho también, no sé si tú sabes de eso, si me corriges, creo que muchos medicamentos que hay en la industria también son a base de plantas. Claro, la aspirina nada más y más o menos es el ácido acetil salicílico sale de un árbol. Imagínate. Entonces Sí. el poder de las plantas medicinales es demasiado grande y tú pues los utilizas en tus pacientes con tus tratamientos. Sí, me parecen demasiado efectivas y lo bueno de las plantas es que no tienen efectos adversos, cosa que es muy difícil desde la farmacéutica crear algo sin efectos adversos. No porque la industria sea mala, sino porque es imposible, no existe como la tecnología todavía de crear unos vehículos que no sean tan tóxicos para el cuerpo. Entonces uno siempre que se está tomando una pastilla está tomando 20 o 30 excipientes que, que no te hacen bien. En cambio, pues si vamos directamente a la planta, pues nos ahorramos ese paso, que a veces no está disponible, no es suficiente. Bueno, hay casos de casos, siempre hay que individualizar, pero lo primero que todos deberíamos tener en la casa es una huertica con su toronjil, su tomillo, su orégano, romero, estas plantas que deberían ser como nuestro kit de primeros auxilios. Wow. Que tengo una gripa, venga, yo le hago, por ejemplo, el tomillo mata la influenza. Entonces, que hay Sí, una epidemia de Vea, pues, influenza. eso es nuevo para mí. sí, no, no Eso es sabía lo del información nueva tomillo que para mata la mí. influenza, ¿ve? Qué chévere. Sí, es súper antiviral. Entonces, que en el colegio de los niños hay una epidemia, uno le manda a su termito con una ramita de tomillo para que ellos tomen agua ahí. Eso Uy. tiene cero efectos adversos. Y el tomillo sabe bueno. Pues yo por ejemplo, pues a mí me gusta el huevito revuelto echarle No, tomillo. sí, o Me sea, como encanta como condimento es sabe. delicioso. Yo he Sí. tomado es leche con tomillo. Porque cuando me daba todo, sí, cuando niño me daban eso. Ok. Bueno, sí, ese es como un remedio de Pero la ves que mamá. mira, que es muy Sí. curioso porque yo pienso que en todas las familias, siempre cuando alguien, más que todo en la parte cuando dan gripas o tos o esos temas respiratorios, yo creo que en todas las familias utilizamos algo natural. Sí. Y Ah, sí. siempre le dicen a uno, haga miel con no sé Con qué, o la limón con cebollita que que... la cebolla, ve, esta ramita. O sea, todos o sea, en todas las familias, todos tenemos esa partecita natural Le dolió el por en el estómago, tómese fondo. una aromática. Sí, Una eso. agüita de canela. Que estás estresada, que la aromática de tal, que el té de tal. Exacto, entonces es un conocimiento fácil, básico que todos podemos tener y lo podemos sembrar ahí en la casa. El hecho de sembrarlo en la propia casa hace que tenga ya una vibración específica para sanar a Ay, los quiero una seres. Y la, huerta. y la intención que hay detrás, Y la ¿no? Porque intención la que hay intención es detrás. que me sirva Sí, puede ser para... incluso una materita, pues ni siquiera tiene que ser Sí, huerta. sí, una super huerta, ¿no? Entonces que llegó un virus a la casa de gripa. Listo, todo el día cosas antivirales o antibacterianas, porque a veces uno no sabe si es viral o bacteriano. Ujú. Entonces, ¿Cuál es la diferencia ahí? Viral, bacterial. ¿Cuál sería ahí la...? bueno, esa es la pregunta del millón para todos los médicos. Uno Sí. siempre está tratando de saber qué es viral y qué es bacteriano. ¿Cuáles son como las claves que uno utiliza? Viral es, el virus es un material genético y ya, eso no es ni siquiera un organismo completo. Entonces eso se riega así, por eso el COVID se regó Por eso se inmediatamente. llama una enfermedad viral, porque es Sí, algo que se entonces viraliza. Es si como todos cuando... los colegios, si toda la familia está enferma, esos virus. Porque la Ajá. bacteria es algo más lento, ella necesita pues establecerse, Ok. tener como una casita, crear una cuevita Ujú. literalmente en el cuerpo. Y es algo más pausado, pero más duro. O sea, es Tiene una, efectos mucho más una fuertes. fiebre más alta. Últimamente han salido unos virus que realmente son
más fuertes que una bacteria. Pero en general, en los comunes de los virus gripales que tenemos todos normalmente, una bacteria, si es algo como más establecido, que te da una fiebre mucho más alta, el virus te da como una febrícula, la bacteria va progresando, ¿cierto? Entonces, si no le damos antibiótico, puede llegar a, antibiótico puede ser natural o farmacéutico, va avanzando. Entonces, una sinusitis se me puede convertir en una faringitis, que se me puede convertir en una neumonía, me puede generar un absceso. Entonces, una bacteria es como algo más larvado, pero es como contundente. Ok. Eh, Y ahí es cuando se utilizan, cuando es bacteriano, es cuando se utilizan los antibióticos, sea pues naturales o cierto. Y cuando es viral, son antivirales. Exacto. Que no sirve ningún antibiótico. Por eso es Exacto. tan malo como que la gente se recete. Porque Eso si es lo para que uno iba a como médico a veces es difícil saber si esto es viral o antibiótico o bacteriano, para la gente más. Y se empiezan a tomar amoxicilina, que es lo que es. que es la famosa amoxicilina que todo el mundo Eso es por compra. allá, Y lo de un peor es que se lo matrimonio. toman mal. Pues Es que porque la sí. amoxicilina normalmente tiene, o sea, los antibióticos tienen unos días, ¿cierto? Tiene que ser por tantos días y la gente lo toma por menos días, entonces ahí es cuando se crea algo que llama resistencia, ¿cierto? Como al antibiótico. Sí, y uno, por ejemplo, a mí me gusta mucho como caminar por las montañas, e incluso en las casas de los campesinos siempre hay su frasquito de amoxicilina. Y uno les pregunta, ¿para qué es esto? Y ellos dicen, ese es el jarabe para la tos. Ok. Probablemente el de la farmacia, Sí. ellos dicen, tengo tos, ¿qué tomo? Y le dan amoxicilina, ¿cierto? Entonces ellos piensan que es el jarabe para la tos. Pues llegan a un hospital y uno piensa que por vivir en el campo no tienen resistencia y resulta que sí tienen porque la amoxicilina es rampante allá Sí. pues aquí en Colombia pasa. ¿Y eso tiene algún efecto en los órganos, efecto secundario? Los antibióticos. Sí. Sí, es que Sí. todo, ¿cierto? Sí, para el hígado tiene que metabolizar todo. Entonces, como eso tiene antibiótico, pero también un montón de excipientes, todo eso va para el hígado y él los tiene como que sacar. Y el hígado va mirando por dónde saca, ¿cierto? Entonces, él saca cosas por orina, o sea, por los riñones, a veces saca cosas por pulmón, o sea, como lo que nos da el tufo, ese olor no es gástrico, es el pulmón sacando alcohol. Okay. Entonces el pulmón también metaboliza ajo, el pulmón tiene una labor de metabolismo, por eso respirar desintoxica, por eso es tan importante respirar. Lo mismo tomar agua para que el riñón también limpie. Y lo mismo hacer ejercicio porque el sudor también limpia. Okay. Entonces todo lo que viene en el antibiótico tiene que salir por el hígado, tiene que pasar por el riñón generalmente y eso es pesado, pues eso no se puede abusar. Si yo me pongo a tomar un antibiótico diario, probablemente acabe con el riñón. Qué teso. Ok. Y no es infrecuente que la gente dañe los riñones por medicamentos. Ok. Entonces, por ejemplo, hablando del tema de las plantas medicinales, estas enfermedades terminales, todo eso, se pueden complementar también con plantas medicinales. También, claro, no solo para el bienestar físico, sino emocional. Las plantas, esto es algo pues que a mí me gusta como personalmente, tienen una ayuda, no solo ayudan como con la vibración del cuerpo físico, sino emocional y espiritual. Entonces cada planta tiene su apoyo espiritual, así esto suene pues como más esotérico, pero son vibraciones y se pueden medir. Entonces, por ejemplo, hay plantas que te ayudan con la autoestima, hay plantas que te ayudan cuando no puedes, sientes que no perteneces a ninguna parte, o hay plantas que te ayudan a creer que tú sí mereces. Entonces, ¿Y cómo sería como la utilización de esas plantas? O sea, ingiriéndolas o no sé, o teniéndolas en la casa o cómo sería. Sí, pues cada planta tiene su forma como de relacionarse con ella. Ok. Es establecer una relación con la planta, porque ya algo emocional requiere, no es como una inyección y ya, requiere como una constancia y una disciplina. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sanar, estoy deprimido, quiero sanar, quiero estar un poquito más feliz, hay muchas plantas que tienen componentes que te ayudan a subir estas hormonas de la felicidad, la serotonina, y estableciendo una relación diaria con estas plantas podemos ayudarnos en una depresión o en un estado espiritual o emocional. Es que, mira, ahora que dice lo de las plantas que también pues como que tienen su energía o reciben también energía, o sea, de historias como que a una persona como que a esta persona no le dura ni un cactus. Y un cactus para que muera, pues imagínate. Entonces, o sea, y de hecho sí, o sea, hay personas que tienen plantas y se les muere muy fácil. Bueno, pues tampoco les dan su cuidado, pero digamos que las plantas también reciben como esa energía de la persona y, o como tú dices, también nos pueden dar como esa energía. Con ese aparatico que tú utilizas, el Healy,
uno también puede medir la energía de las plantas Y y eso. sale qué enfermedades tiene la planta. Ah, ok, qué Y generalmente son las interesante. mismas del dueño. Y los Sí, mascotas también. Y generalmente se les Es afecta. un reflejo, Es ¿no? un reflejo, es un espejo. ay, ve, qué interesante, muy chévere eso. Pues, ese práctico me parece súper interesante porque pienso que uno se puede llegar ahí a la raíz de las cosas. Como hablábamos ahora antes de iniciar, que, bueno, la medicina convencional obviamente no la vamos a desmeritar porque pues obvio funciona y ha funcionado, pero muchas veces se basa más que todo como en tratar, más no en curar como esa raíz. Sí, exacto. Eso fue como lo que a mí me impulsó a cambiarme. Porque sí apaga el fuego, digamos, que es muy importante muchas veces, pero no, ¿qué generó el fuego? Hay que ir a buscar qué generó el fuego y eso me parece también muy importante, sobre todo si queremos pues evolucionar como sociedad. Y más que todo, obviamente cuando hay una enfermedad, entonces lo que dices tú, como que generó el fuego, eso más va relacionado es con la parte emocional. Sí, totalmente. Es que antes que el cuerpo físico, nosotros somos como alma, somos esta parte más sutil y etérea que una vez nos volvemos adultos, se nos olvida que eso es importante, pero eso es tan importante como el cuerpo. Entonces, tan importante como lavarnos los dientes, como bañarnos, es revisar cómo estoy pensando hoy. Mis pensamientos están en la quinta porra de negatividad o estoy animado, motivado. Listo, estoy mal. Me siento un rato conmigo mismo, escribo, o sea, saco eso. Ahora hay mil técnicas para dejar ir las emociones. Los niños en este momento son expertos porque ya en los colegios, por ley, les enseñan gestión emocional. Entonces ya mi hija llega a la casa y me dice, ay mami, eso se llama frustración. Tiene Qué 4 años. lindo. Hermosa. Le pone nombre a las Mami, estás emociones. frustrada. Qué bonito, pero es súper Sí, chévere, sí. cosa que uno adulto a veces siente como esa cosa que se quiere morir y no le saques. No sé qué estoy ¿Qué sintiendo. le pasa? Me siento Ahí mal, tiene pero la no hija sé para que le cómo se diagnostique. llama eso. Sí, la invitación a que los adultos aprendamos de gestión emocional. ¿Qué hago con estos pensamientos negativos? No se quede con eso todo el día, ni vaya envenenando a todo el que encuentre, porque uno va esparciendo esa negatividad. Y somos humanos, ¿cierto? El humano es cíclico, sube y baja. Voy a estar momentos en que es, mejor dicho, el Espíritu Santo encarnado. Y va a estar momentos que soy en solo negatividad. En esos momentos uno se concentra, va adentro, es normal, se llaman periodos de contracción. Pero la gente quiere estar plana. Imposible. Imposible. Y entonces cuando empiezan esos momentos de contracción, no, necesito una pastilla porque estoy deprimida. Eso no es estar deprimida, una depresión es una enfermedad grave que hay que diagnosticarla, que el diagnóstico incluye una temporalidad, ¿cierto? No es que llevo 3 días de mal genio, irritable o insulté al vecino y Sí, estoy hay gente que deprimida. se levanta como aburrida, es que ay, estoy depre, pues no, eso no es depresión. Sí, periodos de contracción que hay que hacer, consentirse, cuidarse, hacerse alimentos sanos, Como pero cuidarías a un niño, cuidarte a ti. eso una niña no le tomas ese aguardiente que eso le quita esa... Vaya, No, tome. imagínate, o sea, mire, y eso es lo que normalmente la gente hace. Por ejemplo, la gente termina, lo que Me siento mal. Voy a tomar un el aguardientico. panorama que nos puede dar el ejemplo es una persona que termina una relación. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a tomar a la fiesta y mejor dicho, a la tusa. Palatusa, sí. Por ejemplo, tomar alcohol, que sabemos pues que el alcohol no es No, bueno pues para la es. salud. O sea, entonces están haciendo todo lo contrario y antes agravando más el sentimiento, porque vos al otro día te la en guayaba y peor. Y es un efecto rebote porque el alcohol luego de El ingerirlo alcohol tiene un efecto deprime, ¿cierto? depresivo El al alcohol final deprime el después sistema de, o nervioso. sea, todo el día en la noche enrumbado, feliz, contento, al otro día guayabado y deprimido. Y para acabar de ajustar ese cerebro que estaba ávido de glucosa de buena calidad para sanar, que es lo único que el cerebro utiliza, glucosa, le me puse a tomar, probablemente no comí, y le di un azúcar que tiene el alcohol que no es consumible mucho menos por nadie, pues mucho menos por el cerebro, me refiero a ningún órgano, mucho menos el cerebro. O sea que ese duelo, ese dolor que yo estoy sintiendo, me estoy asegurando de que se va a perpetuar, porque le estoy quitando a mi cerebro la forma de sanar. La forma de sanar mi cerebro es alimentándose y literal, como si tuviéramos una cortadita, como cuando nos sanamos aquí en la piel. Igual así es en el cerebro, obviamente a un nivel mucho más microscópico. El
si lo privamos de la alimentación y le ponemos alcohol, que es un tóxico directamente en el cerebro, es como coger esa herida y dejarla así de grande. Y por eso es que uno se siente peor después. Exacto, y por eso es que uno ve gente que nunca olvidó a la exnovia. Que no ha superado. 20 años después y todavía pensando en la novia de los 15 años. Se la pasó bebiéndola. Se pasó bebiéndola, sí. Ese cerebro queriendo sanar y no lo dejó. Total. Natalia, bueno, y para finalizar, nos puedes contar, me gustaría que nos contaras como, por ejemplo, algún caso de alguna paciente que hayas tenido que con tu consulta y con tu pues, asesoría y tu tratamiento con plantas o con el healing, bueno, con lo que tú haces, Tu mundo holístico. tu mundo holístico, pues haya pasado una enfermedad o se haya estabilizado. Bueno, tuve un caso súper bonito. Una paciente que fue víctima, aquí hubo una contaminación de biopolímeros con una bacteria, se llama una micobacteria, y ella se inyectó, se hizo como una mesoterapia, se inyectó, no eran biopolímeros, perdón, eran como una mesoterapia, que es como una sustancia química, como Que un quemador. inyectan, Sí. sí, que inyectan. Quema grasa o algo Eso, así. sí, Sí, como que Pa- quema grasa. la vanidad. Y eso venía contaminado con una micobacteria. Una micobacteria es una bacteria, es de la familia de la tuberculosis, o sea, es una cosa muy difícil de matar y que crece muy larvado, o sea, muy lento y, pues una tuberculosis puede matar a alguien, ¿cierto? Pero como en cuestión de 20 años. Pero ella ahora le dio esto en su abdomen y entonces quedó como más de 20 abscesos en el abdomen. Qué teso. Y eso, como es un caso de contaminación de un lote aquí en Medellín, hubo más de 40 mujeres con sus llenas de abscesos por esta micobacteria. Entonces, ¿qué pasa? Ellas empiezan a consultar y el que no está como involucrado en la medicina estética no sabe que esto es una posibilidad y ve a alguien lleno de abscesos y empieza a poner antibióticos, ¿cierto? Ella está hospitalizada con antibióticos, pero esa bacteria no le sirve cualquier antibiótico. Okay. Entonces, muchos antibióticos que no le sirvieron para nada, la operaban, y la revictimización por los médicos de esto, ¿cierto? Porque era castigada por haberse hecho eso, por ir a lugares de garaje. Bla, bla, bla. Juzgada, sí. Sí, cada vez. Entonces ella lleva un proceso por ahí de un año de ser juzgada, de tener su cuerpo deformado, Qué pesar. de haber pasado por procedimientos estéticos, hospitalizaciones, antibióticos. Entonces ella llegó, digamos, emocionalmente, espiritualmente y físicamente mal. Quebrada. Quebrada, exacto. Pero digamos que eso tiene su beneficio, porque cuando uno llega a ese punto de saturación donde sabe que ya nada más le está sirviendo, está abierto a todo. Como Entonces, que sí. Haga de mí lo que quiera. Entonces llegó muy abierta a tu consulta. Sí, total. Entonces aceptó toda la terapia emocional, toda la terapia espiritual, porque la gente dice, bueno, yo hago esto, pero no esto. O yo hago esto. Trató de mejorar su alimentación, la verdad para ella alimentarse bien es muy difícil, pues era muy joven, vivía sola, la alimentación no fue su fuerte, pero solo con la tarea emocional, las plantas, ella se sanó por completo. No solo sanó su cuerpo, sino que sanó su vida. Su espíritu. En ese momento, obviamente, su contexto de vida era muy difícil, era un reflejo más. Y en ese momento está en embarazo de su primer bebé que buscaba por mucho tiempo, está viviendo pues en una casa impresionante, bien económicamente, bien con su pareja, bien con su trabajo. O sea, toda su vida cambió gracias a la enfermedad. Entonces, aprender a utilizar esa enfermedad como una maestra. Es que también las enfermedades nos traen mensajes. Claro, y el que escucha, de verdad que queda mucho mejor de cómo estaba. Ella no vino a acabar con nosotros, ella vino a que evolucionemos. Y si abrimos esa puerta, es como un avance en la vida. O sea, avanzamos años luz, en cuestión de 2 o 3 años, ya somos otras personas. Si lo tomamos de la manera en que de aprendizaje y sanar. Sí, porque muchas veces yo sé que obviamente pues las personas que sufren de pronto o les diagnostican alguna enfermedad pues terminal o una enfermedad terrible, obviamente pues su actitud, su pensamiento es lo peor, me va a morir, tal cosa, ¿cierto? No he estado en ese lugar, espero nunca estarlo, pues y hablo como desde una parte externa, pero definitivamente
uno también ve casos de personas que tienen enfermedades muy tesas y que lo ven, o sea, que la ven como una bendición antes, como una, o sea, como un aprendizaje, como una enfermedad que vino a enseñarme, a mostrarme ciertas cosas y le dan la vuelta totalmente a esa situación, como esa vuelta positiva, digámoslo así. Y de hecho hasta se pueden sanar o pues eso los lleva por un camino totalmente diferente donde viven una vida mejor. Entonces me parece muy bonito esa parte también de la enfermedad, que darle la vuelta como a ese tipo de situaciones puede también cambiar esa manera de vivirla o hasta llegar a sanar. Claro, transformar todo ese dolor en algo bonito es como lo que el ser humano vino a hacer a esta tierra. Transformar todo esto que vemos ahora, que a veces no se ve tan chévere, en algo que de verdad nos haga evolucionar y vivir felices y tranquilos. Entonces, cualquier crisis, y esto pues es como una de las enseñanzas de Enrique Corbera, cualquier crisis en la vida puede ser vista como un regalo. Y una vez Sí. se ve así, entendiendo, claro, la posición de cada persona, cada enfermedad tiene su estadio, primero se pasa por duelo, negación y todas estas fases, pero eventualmente se tiene la oportunidad de acceder a este estado de aceptación total y de aprovechamiento y de entendimiento de, de qué es lo que me está diciendo la vida, que nos permite hacer una sanación de raíz. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera es de qué manera tú experimentas la espiritualidad, cómo la llevas. Bueno, a mí un día conocí el curso de milagros Un curso de milagros, sí. Sí. y ya como que no lo puedo dejar. O sea, primero lo conocí hace muchos años, lo intenté entender, pero no lo entendí y lo guardé en mi biblioteca, estuvo 10 años ahí, por ahí, no sé. Démosle un break. Pero ahora, después de toda esta transformación pues, de mi vida, también aprendiendo de otros autores alrededor del libro, entre ellos Enric, eh, pues cuando lo leo siento como demasiada paz. Y enfoco como mis terapias de sanación a lo que enseña el curso, que es sanarse, eh, que es como recordar que no estamos enfermos. Pero digamos que uno no le puede decir a alguien enfermo esto, ¿cierto? No lo va a entender de primera. Sí, Entonces es un proceso espiritual, que es el que yo hago pues en mi consulta, donde el final es ese, darte cuenta como que nunca estuviste enfermo. Eh, pero para eso hay que empezar como a amar la vida, aceptarse tal cual está pasando la crisis, tal cual está pasando la enfermedad, y eso solo se pasa entendiendo el por qué, o el para qué más bien. No por qué me pasó esto desde la víctima, sino el para qué. Si esto fuera lo mejor que me pudiera pasar, ¿cuál sería el desenlace? Entonces, en ese momento cambia la perspectiva y ahí cuando la persona ve que el para qué, sí se pueden sentar, como conectar con esa parte de nosotros que nunca enferma, que es nuestro espíritu. Entonces yo siempre trato de conectar desde ahí, conmigo, con mi salud y con los pacientes, como encarnar esa vibración de que estamos sanos, aunque no le voy a decir está sano, porque pues todavía no estamos en un nivel que podamos entender eso, pero sí lo puedo sentir y desde ese momento vibracionalmente abrir como una puerta. súper. Ok. Y lo otro es, ¿eres feliz? Bueno, hay dos Natalias. Ok. Hay una, en este momento hay una que ha logrado como una conexión espiritual donde puedo acceder a una paz y a un amor a través de meditación o de jugar con mi hija o de disfrutar de la naturaleza. Son cosas que en mí generan como esa sensación de paz, alegría y felicidad. Cuando caigo en el día a día, me estreso, me preocupo, caigo en la negatividad. Sí, es que es normal. Sí, caigo en todo eso. Ahí yo como que sé que hay una parte de mí que está súper feliz, espero y hago cosas como para volver a ella. Pero siempre estoy volviendo, que es como que en medicina se llamaría calmar el sistema nervioso, porque el sistema nervioso controla la digestión, las hormonas y la inflamación, que es lo que nos tiene enfermos a todos en este momento, la mayoría de nosotros. Sí, Entonces, si yo siempre vuelvo a ese lugar que para mí volver es, a uno.
para mí es ese, pero para cada persona, para un músico puede ser tocar su instrumento, para un bailarín puede ser su arte. Cada persona tiene su forma de encontrarlo, donde su sistema nervioso está en paz, está sanando, y él puede decir que no está en estrés, que está sanando que sus hormonas están en equilibrio, que no hay inflamación en ese momento. eh, entonces ahí sí está como el equilibrio que debe tener para encontrar la salud, ¿cierto? Yo lo pierdo, ¿cierto? Porque lo vamos a perder, pero yo sé volver. Ok, Aprender a volver ahí es la clave para mantener la salud. me encanta. Bueno, Natalia, no, pues yo digo que esta conversación ha sido demasiado, pues mucha información, que hasta, bueno, deberías tenerla por aquí otro episodio, a ver Sí. qué, porque es rico hablar como, por ejemplo, enfatizar con ciertos temas, por ejemplo, me gustaría mucho que enfatizáramos lo de las plantas, me Sí, encantaría, o sea, creo Hay mucho que tema por... hay mucho tema aquí, pues me encanta, y a mí, la verdad, a mí estos temas tienen que ver con la salud, con la parte espiritual, combinando todo eso, pues me mata, entonces... Nada, gracias por estar aquí. Vamos a hacer la actividad de preguntitas, varias, ¿cierto? Ta, Vamos ta, a ta, ta. revolver. Las Son difíciles, las tres. difíciles. Vamos a revolver, vas a sacar una, la lees y yo así, a quemar listo. ropa ahí. Bueno, Son preguntas varias, pero nada del otro mundo. Un libro, una serie o una película que recomendarías siempre. ¿Qué serie o película recomendarías siempre para las personas? Aquellos que a nos están ellos. escuchando. Estoy pensando, bueno, no soy mucho de series, Alguna peli. pero libros sí. Bueno, en este momento estoy como muy conectada con Conversaciones con Dios. Ay, me encanta. Ese libro me parecería que se lo debería leer todo el mundo. Listo, perfecto. Los Entonces, tomos. conversaciones con Dios. Todos los tomos, por favor. Yo voy en el segundo. Ah, Estoy ok. leyendo el segundo, listo. Otra. Son tres, son tres. ¿Qué significa, qué Ya. significa para ti tener propósito? Bueno, para mí tener propósito es como encontrar qué me apasiona, a qué quisiera dedicar mi vida y lo haría gratis. Total. Y ahí eso llena de felicidad mi día y eso hace como que el resto de cosas tengan propósito, ¿sí? Si yo me levanto, si yo cojo el bus o si yo llevo a mi hija al colegio, mi propósito es ayudar a sanar al ser humano, pues incluida yo. Entonces, esa pasión a mí me impulsa todos los días a lavar los trastos, a barrer, a trapear, a hacer, Y en porque todo eso hay propósito. hay un propósito más grande, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Saca otra. Tarán, tatán. ¿Cuál es la peor excusa que has inventado? ¿Cuál es la peor excusa que has inventado para no salir? Es que parece que me conocieran, yo creo que Sí, si porque alguna- mantiene inventando excusas, ¿ok? me cuesta, pues lo disfruto, pero me cuesta porque mi personalidad es más bien O introvertida. sea, no, no eres mucho de salir. No, es que sí, no. Pues me gusta salir, pero como al campo, ¿cierto? Pero si Pero, por vamos ejemplo, a te una... invitan a Actividades más algo. Si te tranquilas. invitan Sí. a algo y no quieres salir y, ay, ¿qué me invento para decir? ¿Qué dirías? No, pues lastimosamente tengo la excusa perfecta, mi hija. Ay, no tengo que cuidar a la niña, no tengo que me la No cuide. tengo No tengo quien cuide a la niña. Perfecto, sí, te entiendo. Bueno, Nati, no, pues muchas gracias por este espacio. La verdad que aprendimos demasiado. Me encantó esta conversación. Qué rico volverte a tener acá para que sigamos conversando más, porque pienso que es muy bacano que la gente empiece como a conocer un poquito más de esa relación que hay entre cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? Y cómo podemos sanar no solamente desde lo físico, sino también desde lo espiritual, desde lo emocional y desde lo mental. Entonces, nada, las últimas palabras que nos quieran decir, algo para decirle a nuestros oyentes. Bueno, de todo esto me gustaría que se llevaran, volver a la calma, como volver a ustedes. No hay nada que el cuerpo extrañe más que el ocio. Pues eh, como hacerse valer por ser, no por hacer, sino por ser. Que se olviden como esa autoexigencia implacable que nos hemos metido en este momento de la vida. Que hay que hacer, hacer y hacer. Eso, entonces conformarse con ser, no es ni siquiera conformarse, es lo más grande que vinimos a hacer. Entonces, darle prioridad al ser,
así sean 3 minutos al día, porque es que no le dedicamos espero nada. Nada. 3 minutos a hacer y estar. Qué bueno. Ok, súper. No, nada. Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buena información, creo que nos llevamos Sí. todos el día de hoy. Espero tenerte por aquí otra vez, Claro. hablando de muchas cosas chéveres. Qué pena. Natalia, cuéntanos dónde te pueden, pues las personas que quieran consultar contigo, Ah, dónde te sí. podemos encontrar, redes sociales, no sé, dónde te podemos encontrar. ¿Cómo Bueno, te contactan? Eso. mi Instagram es doctora Natalia Molina, es @bienestardelser.holística. Por ahí me pueden escribir por mensaje o ahí también está mi WhatsApp. Doy el número. También sí. está el link. No, ahí está Ah, bien, ahí está Ya bien. la gente se mete al perfil y ahí está el link del WhatsApp. Y tú atiendes en... Entonces atiendo de lunes a miércoles en Envigado y de jueves a viernes en Río Negro, al lado del San Vicente. Jornada de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y a veces, pues, si es necesario, por la tarde de vez en cuando. ¿Y es presencial o también haces atención Presencial- virtual? Presencial y online. Ok. Y también súper bien. hay complemento a las terapias con sueroterapia, Ah, por si ok. también les interesa. También aplico vitaminas y antioxidantes. Súper, Súper bien. listo. Entonces ya sabemos, pues igual en la información acá del podcast vamos a dejar las redes de Natalia. Las y de todos- nosotros, que nos sigan, nos que nos den sigas, like, que eso, nos denos- comentarios y alguna pregunta que tengan y se la Eso, alguna comunicamos a la pregunta, doctora. se lo comunicamos. Si quieren de pronto que en un próximo episodio hablemos de algún tema que tocamos en esta conversación, de una para que lo hagamos. Así que muchas gracias, Edwin, Natalia, por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.